El caso a tratar es caso Hermanos Landaeta Mejías y otros versus Venezuela. Integrantes somos Denise Moreno y Rosa Parra. En cuanto a la descripción contextual del caso, en Venezuela existieron algunos abusos policiales en diferentes estados de Venezuela. Ocurrieron aquí en el estado de Aragua la muerte de dos jóvenes, Igmar Alexander y Eduardo José Landeta Mejías, de 18 y 17 años respectivamente, quienes perdieron la vida en manos del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua. Igmar el 17 de noviembre de 1996 y José el 29 de diciembre del mismo año. En cuanto a la investigación del caso, por parte del Estado, se determinó que ambos murieron por impactos de proyectil. En el caso de Igmar se sigue un proceso penal contra dos agentes policiales, en donde a uno se lo absolve y al otro se condena a 12 años. Se apela la sentencia y la Corte de Apelaciones confirma la primera condena. La defensa interpone un recurso de casación donde se anula la apelación y se vuelve a la Corte de Apelaciones a resolver el recurso nuevamente. Y en esta instancia se decide el sobreseimiento del caso a favor del inicialmente condenado, emitiendo la causa al Archivo Judicial Central. En el caso de Eduardo, las investigaciones inician luego de su muerte y se instaura el proceso penal contra tres agentes policiales, los que fueron absueltos en diciembre del 2011 por falta de pruebas. Pero Fiscalía apela la decisión por los vicios en el proceso, sobre todo al tratarse de un menor. Y el 30 de octubre del 2012, la Corte de Apelaciones anula la decisión en primera instancia y ordena que se celebre un nuevo juicio oral que luego de 17 años aún no se ha resuelto. ¿Qué garantías procesales fueron activadas? Primero, fueron activadas las garantías judiciales y de protección judicial para garantizar los derechos reconocidos en la Convención de Prevenir e Investigar Violaciones de Derechos Humanos. Con respecto a ambos hermanos, el Estado también provee recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos de acuerdo al artículo 25, ya que no existió el debido proceso legal, violando también el artículo 8.1 y la obligación general de los estados también el garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención en su artículo 1.1. La obligación también radica en investigar sin dilatación para evitar la impunidad. Se estableció la ausencia de investigaciones porque no hubo diligencia ni plazo razonable para ambos hermanos. Además, la ausencia de investigaciones derivadas a la detención y presuntas afectaciones de la integridad personal y el plazo razonable con respecto a Eduardo Landaeta. En cuanto a Igmar, el derecho a la defensa y el debido proceso, ya que el uso de la fuerza debe garantizar la vida para que el acusado pueda tener la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra. Las garantías procesales, ya que el Estado no cuenta con un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza y garantice el derecho de la vida, además de no existir equipamiento ni capacitación adecuado de los funcionarios. En cuanto a Eduardo, tampoco existieron las garantías debidas, no fue asistido debidamente y más en su calidad de menor, ya que debió de ser llevado ante un juez de menores, además de no haber la presunción de inocencia. Se lo detuvo por más de 38 horas sin haber sido informado la acusación que tenían en su contra ni los motivos de su detención, por lo que no se garantiza el derecho procesal, habiendo ilegalidad y arbitrariedad en su detención, habiendo además violaciones con respecto a la libertad y a los derechos del niño. Se activó también el derecho de la integridad personal de los familiares, ya que al ser de un solo grupo familiar, la muerte de los hermanos no solo ocasionó pérdidas económicas en su hogar, sino también traumas psicológicos a sus familiares. Considera que su aplicabilidad fue correcta y condujo al restablecimiento de los derechos vulnerados. Se considera que la aplicabilidad de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los hermanos Landeta Mejía fue correcta porque restablecieron y dispusieron al Estado la reparación en la mayoría de los derechos violados. La Corte no se pronunció sobre el establecimiento y la reparación en el derecho de la integridad personal en perjuicio de Igmar Alexander Landeta Mejía, en razón que la Corte no contó con suficientes elementos que le permitan determinar la responsabilidad del Estado en la violación de este derecho.
¿A qué conclusiones arriba en este caso? El Estado es responsable de las violaciones de los derechos realizados por autoridades policiales de Aragua en contra de los hermanos Landeta Mejía. Al no realizar investigaciones para determinar la culpabilidad de los policías que detuvieron arbitrariamente a los hermanos Landeta y posteriormente los asesinaron, por no investigar para determinar la edad de Eduardo Landeta, que era menor de edad, por no proteger toda la evidencia y realizar las pruebas para que determine la culpabilidad de los agentes estatales, porque el Estado no garantizó que la autopsia fueran realizadas por profesionales capacitados para que incluyan en los informes los presuntos actos de tortura por los agentes estatales a los hermanos Landaeta. Además, la Corte reiteró que la negligencia de las autoridades encargadas de la recolección oportuna de pruebas ha ocasionado que algunos derechos no sean subsanados por las tardías de las investigaciones que probarían las violaciones. Gracias. Gracias.